Bien, comenzaremos con el tema de hoy día. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Tupa Fernández, soy médico pediatra, pertenezco a la red de salud de San Román. Empezaremos con algunos temas que vamos a hacer hoy día, comenzando con la introducción, epidemiología, la patogénesis, algunos agentes etiológicos, las características clínicas y diagnóstico, y el tratamiento, sobre todo el tratamiento ambulatorio. Bien, empezamos definiendo la neumonía, diciendo que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar, que involucra esto a los alveolos, al intersticio, la pleura visceral y estructuras vasculares que están alrededor de del alveolo pulmonar. Y esta infección se dice que es adquirida en la comunidad, pues está fuera del ente hospitalario. E incluye incluso durante las primeras 48 a 72 horas cuando el paciente estuviera hospitalizado. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad, como dijimos, que es muy común y que potencialmente puede ser grave debido a que va a tener factores de riesgos múltiples, que más adelante ya vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, decir que la neumonía grave, que puede estar asociada a una dificultad respiratoria marcada, a una cianosis central, a la dificultad para beber o lactar, esto principalmente en los niños pequeños. En niños un poco más grandes, los vómitos son muy frecuentes, incluso puede haber convulsiones cuando la saturación de oxígeno, la hipoxia, es marcada. Y esto también es cuando, bueno, se puede presentar en el estado de alteración del estado de conciencia. En la saturación del oxígeno hay que tener bastante cuidado ahí al definir cuándo es hipoxia en el caso de la altura, como por ejemplo, según la guía práctica del MINSA del 2019, nos indica que menos del 92% se considera como hipoxia en pacientes que viven alrededor de 0 a 2.500 metros sobre el nivel de mar, y menos del 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Luego también tenemos que considerar algunas definiciones como que la neumonía puede complicarse, y esta puede estar asociada a empiemas, abscesos, derrame pleural, enfermedad multilobular, neumotórax, y esto va a depender de algunos factores de riesgo que vamos a definir más adelante, como por ejemplo, adelantaríamos la edad, algunas enfermedades de fondo. Luego, como habíamos dicho, la epidemiología es bastante variada a nivel mundial. En los países en desarrollo, como el nuestro, la incidencia es mayor en relación con algunos otros países, principalmente de Europa. Como por ejemplo, decir de que la mortalidad hasta el año 2018 en países desarrollados es muy baja, que puede ser hasta -1 por 1000 por año. En cambio, en los países en desarrollo, la incidencia es mucho mayor, llegando incluso hasta el 31 por 100.000. En relación a la IRA que se presenta en nuestra ciudad, en nuestra región, podemos describirla que para este año, para el 2023, hemos tenido picos muy altos en relación a la semana epidemiológica 19. Como vemos acá en el gráfico, los episodios de IRA en niños menores de 5 años, durante los años del 2020, 2021, que son años que estábamos en pandemia, se ve claramente que los casos de IRA
estuvieron mucho menos en relación con los años anteriores y en relación con el año pasado, que es del 2022. Esto aparentemente son por factores de encierro, de alejamiento y de no exposición de los menores de edad en ambientes donde habían muchos otros niños más y que podían contagiarse fácilmente, ¿no? A la fecha de hoy, de la semana 19, ya se había considerado alrededor de 20.507 casos de IRA. Eso solo hasta la semana 17, ¿no? Y bueno, y acá tenemos unas curvas comparativas de las IRAs por semanas en relación a los años 2020, 21, 22 y 23, donde vemos claramente que la curva del año 2020 es plana, pues ya habíamos indicado, en la época de frío, que se da en la temporada de frío, perdón, que se da entre las dos barras rojas, que es baja en relación a los años posteriores, del 2022 y 2021. Y para el año 2023 vemos de que en las semanas 15, 16, 17 se han registrado picos muy altos, llegando por semana epidemiológica alrededor de 2.400, 2.000 casos de IRAs. Si comparamos a esa altura de las semanas 16, 17 de los años anteriores, del 2020, 21, vemos que son alrededor de 270 a 400, más o menos más de 10 veces, ¿no? Entrando a una curva endémica. Y acá tenemos la presentación de neumonía en los niños de 5 años, menores de 5 años, perdón, comparados por redes de salud durante los años 2020, 22 y 23, donde claramente se ve de que la red de San Román tiene o ha tenido casos mayores durante estos 3 últimos años de neumonía. Nuevamente, los episodios de neumonía en menores de 5 años durante los años 2002 hasta el año 2023. Para la semana 19, en nuestra región ya contamos con 353 casos de neumonía y comparado con los años 2020-21 es mucho mayor, ¿no? Luego, probablemente ¿cómo se llama? Los casos de neumonía, como habíamos indicado anteriormente, que los casos han ido disminuyendo. Los casos se habían presentado en el año 2020, 21 en menores tasa. También se ha visto, o se ve, mejor dicho, que desde el año 2001 hasta la fecha, los casos han ido disminuyendo. Del 2001, por ejemplo, se tenía alrededor de 448 casos. Luego vamos a un corte hasta el 2011, son 1.759. Y progresivamente ha ido bajando, ha ido disminuyendo. Y eso aparentemente es por el uso de las vacunas. Como por ejemplo en este trabajo que ilustramos, nos indica de que desde la aplicación de la heptavalente, de la vacuna heptavalente, que fue en el año 2000, eso se aplicó por primera vez en Estados Unidos, donde se ve claramente de que hay disminución de los pacientes por neumonía hospitalizados. Donde acá, por ejemplo, observamos, bueno, esta es la primera vez que se ha aplicado en el año 2000, los casos de visitas de neumonía ambulatoria, se ve claramente que va disminuyendo, ¿no? Desde el año 2000 hasta la fecha, pero se va a ver más claramente en los casos de visitas de neumonía por neumococo. Por ejemplo, que para el año 2000 teníamos una incidencia del 2.1, para el 2002 ha bajado
al 1.6 y progresivamente llegando hasta el 2004 al 0.9. De igual manera, podemos observar en los casos de neumonía por neumococo hospitalizados. Se ve que la tasa para el año 2000 era de 0.4 y que progresivamente ha ido bajando hasta 0.3 hasta el 2004. Entonces, de ahí la importancia de las vacunas en los calendarios y que los pacientes deberían de cumplir. Luego, bueno, acá tenemos en este cuadro en donde se evidencia la incidencia durante los años 2002 hasta el año 2023, ¿no? Donde se observa que ha ido bajando, disminuyendo progresivamente por la aplicación de las vacunas. Y que también en los años de la pandemia de 2020-21 había caído ostensiblemente hasta llegar al 1.8 y 2 de incidencia en los años 2020 y 2021 correspondientes. Nuevamente, los episodios, bueno, esto ya lo habíamos visto. En cambio, en cuanto a la mortalidad por neumonía en menores de 5 años, hasta la semana 19 epidemiológica, ya tenemos 3 casos registrados en nuestra región. Y comparado con los años 2020 y 2022, que se tenía 6 y 4 casos respectivamente. Se prevé que estos casos van a subir aún más, ¿no? Debido a que recién nos encontramos en la semana 19. Pues bien, habíamos hablado ya algo de la vacuna de la heptavalente y también tenemos algo que decir sobre la vacuna antineumocócica conjugada a la 13-valente, que ha sido el reemplazo de la 7-valente en el 2010. Que ha alcanzado una cobertura adicional contra la cepa o los serotipos 1, 3, 5, la 6A, 7A, 7F y 19. Estas, ya en ese entonces, en ese estudio del año 2010, se preveía de que debería de bajar la incidencia de neumonía, las neumonías que requerían hospitalización, ya que estos 5 casos o 6 casos anteriores están más ligados con las hospitalizaciones en todo el mundo. Pues bien, en cuanto a la neumonía, también es necesario, para poder entender, es necesario recordar de que la neumonía es un tipo de infección respiratoria de vía aérea baja, y que está involucrando desde los alveolos hasta los bronquiolos, ¿no? Como lo vemos en la pantalla. Entonces, ¿cómo afecta? Sí. Como habíamos dicho, la neumonía es una inflamación del parénquima, del intersticio, y de los alveolos y de los bronquiolos pequeños, afectando la distensibilidad pulmonar y la obstrucción de las vías aéreas, que van a llevar a alteraciones de las funciones, como por ejemplo, van a alterar la ventilación-perfusión, que esto se va a traducirse en la clínica como taquipnea, tirajes, ¿no? Es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, los tirajes subcostales, intercostales, supraesternales, y hay incluso el aleteo nasal. También puede haber alteración en el intercambio gaseoso. Eso se va a traducir en la clínica como hipoxemia, disminución de la saturación de oxígeno y que puede llevar al trastorno de conciencia, ¿no? Otra alteración es en el equilibrio ácido-base, que puede llevar a la acidosis metabólica y que si eso va yendo de mala evolución, puede llegar a la hiponatremia. De igual manera, puede haber alteraciones en el batido ciliar, en las secreciones del surfactante, que esto va a hacer de que colapse el alveolo y que clínicamente se va a traducirse como crepitantes, ¿no?
En cuanto a la etiología, ya es bien sabido de que, de que los agentes que producen la neumonía es múltiple y en la mayoría de los casos es provocada por virus, ¿no? Principalmente en los menores de edad. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico en donde más o menos nos ilustra cómo es la distribución. Por ejemplo, en los niños menores de 3 meses, el agente predominante son los virus, dentro de ellos el virus sincitial respiratorio, el coronavirus, el adenovirus. Pero como vemos, el Streptococcus pneumoniae está presente en todas las etapas de vida. Luego, de 4 meses hasta los 4 años aproximadamente, persiste la incidencia la predominancia, perdón, de los virus respiratorios. Pero como vemos, el Streptococcus pneumoniae también sigue en esta etapa de vida. Ya más o menos a la edad de más mayores de 5 años es donde aparecen los microorganismos atípicos, que son especialmente el Mycobacterium pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, y también persiste el Streptococcus pneumoniae. En cuanto a la intensidad o la gravedad de la enfermedad de la neumonía, es importante saber que hay antecedentes para que pueda producirse eso. Por ejemplo, la edad del niño, como vemos. Luego, antecedentes de infecciones virales respiratorias altas que pueden predisponer a sobreinfecciones. Hay síntomas asociados al Mycoplasma pneumoniae que son sintomatología extrapulmonar, como por ejemplo dolor de cabeza, fotofobia o rash, que nos puede hacer pensar de que este paciente esté realizando o esté pasando por una neumonía atípica, ¿no? También es necesario investigar sobre la tos, el dolor de espalda, el dolor de los hombros, la dificultad respiratoria, que son características clásicas de la neumonía, pero no son específicos. También hay que investigar en que cómo es el esfuerzo respiratorio y la ausencia del estridor y los silbidos o sibilantes, que si están estos nos van a sugerir que la neumonía es muy severa. También es necesario saber desde cuándo son los síntomas, debido a que si vamos a evidenciar tos crónica mayores a 4 semanas, esto sugeriría otra causa de neumonía, ¿no? Por ejemplo, tos crónica o pacientes sibilantes crónicos, ¿no? Es también necesario saber los episodios anteriores, el estado de inmunización. También es necesario saber si este paciente ha estado ingiriendo o tomando, o se le ha estado administrando algún antibiótico previamente. También es necesario investigar la exposición a tuberculosis o a pacientes con tuberculosis. También es necesario investigar los viajes recientes a áreas donde son endémicas las infecciones respiratorias. De ahí se desprende los factores de riesgo para la enfermedad, como por ejemplo, tenemos factores de riesgo medioambientales. A la cabeza está el hacinamiento. ¿Y el hacinamiento por qué? Porque el hacinamiento va a predisponer a que los microorganismos de todas las personas que estén involucradas van a pasar entre sí, y el riesgo de infección es mayor aún. La exposición al humo de tabaco, porque como ya sabemos, esto va a disminuir o va a inhibir la respuesta inmunitaria hacia las infecciones por bacterias, ¿no? También
debemos de averiguar, o mejor dicho, saber los factores de riesgo del estilo de vida e higiene. Por ejemplo, la ausencia de la lactancia materna exclusiva. Entonces, los estudios han demostrado que los niños que no llegan a los 6 meses solamente con leche materna tienen más riesgo de sufrir posteriormente episodios de neumonía. La vacunación incompleta o ausente, la práctica inadecuada de lavado de manos, que ha sido demostrada en estos últimos años por la pandemia, la asistencia a guarderías también es un factor de riesgo fuerte, el contacto con personas enfermas también, y los factores hereditarios y genéticos que puedan predisponer a neumonías, como las inmunodeficiencias, fibrosis quística, el asma, las discinesias primarias, o los antecedentes por ejemplo, de TBC. Y por último, los factores de riesgo para la neumonía grave son la edad a la cabeza. Algunos estudios refieren el corte de 3, algunos otros de 6 meses. También hay algunas otras alteraciones del organismo, principalmente el reflujo gastroesofágico o el antecedente de la fístula traqueoesofágica. También es un factor de riesgo para neumonía grave la prematuridad. Mientras más pequeño es el niño, tiene más riesgo a sufrir neumonía y aún grave, ¿no? La desnutrición de moderada a severa, la infección por VIH también, y la enfermedad cardíaca. También hay que tener en cuenta que el nivel socioeconómico y nivel educativo bajo de los cuidadores, de la madre, se considera como un factor de riesgo fuerte para la neumonía. Pues bien, el cuadro clínico de la neumonía usualmente se caracteriza por la fiebre, la taquipnia y la tos, pero no son exclusivos. La taquipnia, bueno, se ha demostrado que es un signo de mayor sensibilidad en la neumonía. Y más aún, es un signo que si no está, nos va a permitir excluir este diagnóstico, es decir, la neumonía. Pero sin embargo, la taquipnia es poco sensible y poco específica después de los 5 años de edad. En cuanto al diagnóstico, como ya habíamos adelantado, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Se basa, por ejemplo, como habíamos indicado anteriormente, en la anamnesis detallada, ¿no? Desde cuándo el paciente está mal, con qué sintomatología ha iniciado. También es necesario saber los antecedentes personales y conjuntamente con el examen físico cuidadoso, ¿no? Donde los signos característicos, volvemos a repetir, son la fiebre, la tos y la taquipnia. En la guía del MINSA también nos indica de que en neonatos, además, deberíamos de agregar a estos síntomas, son los politirajes, el quejido y el aleteo nasal. Luego, también hay que agregar de que los signos de dificultad respiratoria van a depender mucho de factores de riesgo que habíamos ya desarrollado. En cuanto a la taquipnia, el aleteo nasal, las retracciones o tirajes y los crepitantes y la disminución del volumen vesicular aumentan la probabilidad de la neumonía. Es decir, si un paciente reúne la mayoría o todos de estas sintomatología, es lo más probable que tenga neumonía. En cambio, cuando la taquipnia está ausente, nos podría decir que es más favorable para excluir a la neumonía, que el paciente presente neumonía. En cuanto a la frecuencia respiratoria, el control de la frecuencia respiratoria, perdón, va a variar mucho con la actividad, y es por eso que se recomienda la evaluación durante 60 segundos, debido a que eso va a variar con la actividad, como habíamos dicho, del paciente. Niños que se agitan o niños que están, por ejemplo, con fiebre, va a alterar y va a hacer
a un mal manejo o a una mala disquisición de la taquipnia, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de los movimientos de la pared torácica, es decir, los tirajes, deberíamos de hacerlo solamente con la inspección, debido a que el contacto con la piel del paciente, al querer realizar primeramente la auscultación, lo que vamos a hacer es dar al niño y lo que va a hacer es elevar la frecuencia respiratoria y va a ser una taquimia falsa en ese momento, ¿no? En cuanto a la frecuencia respiratoria en relación a la fiebre, es necesario controlar la frecuencia respiratoria en ausencia de esta, debido a que, por ejemplo, la variación de 1 grado Celsius de la temperatura puede hacer aumentar hasta 10 respiraciones por minuto. Como habíamos indicado, la taquipnia es un signo bastante importante. El control de la frecuencia respiratoria ya se había dado desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la OMS indicaba de que podía estar ¿cómo se llama? En intervalos, en 4 intervalos, ¿no? Que ahorita vamos a relacionarlos. Acá, por ejemplo, dice la Organización Mundial de la Salud, en intervalos de 0 a 2 meses, se consideraba como taquipnia mayores a 60 respiraciones por minuto. Y de 2 a 12 meses, mayores a 50. Y de 1 a 5 años, mayores a 40. Y mayores a 5 años, mayores a 20. Pero esta taquipnia, esta clasificación de la taquipnia, se ha visto que había que llevaba al sobrediagnóstico de la neumonía, debido a que no distingue qué causa está llevando a la taquipnia. Como por ejemplo, no evalúa los sibilantes, ¿no? Y en cuanto a esa especificidad, resultaron algunos otros estudios, como por ejemplo del PALS, del estudio de Bonafide, que por ejemplo tiene mayores intervalos. Por ejemplo, en niños de 0 a 3 meses indica como taquipnia mayores a 62 por minuto. En niños de 3 a 6 meses, la taquipnia mayores a 58. Y, por ejemplo, de 2 a 3 años, mayores a 42. Esta clasificación de los umbrales de la frecuencia respiratoria se han basado en la distribución de percentiles de la frecuencia respiratoria. Como por ejemplo acá vemos de que la OMS se ha basado en el intervalo de 0 a 2 meses, llegando a por arriba del percentil 99, que llega a 60. Luego el otro percentil, el de 2 a 12 meses, por ejemplo, la falla sería de que en este intervalo de 6 a 9 meses, que acá los percentiles solamente es a 50, ¿ya? Pero la OMS ya lo estaría dando desde 2 a 12 meses, es decir, hasta acá. Y estaría falsamente. Es por eso que este estudio de Bonafide ha tratado de implantar o de sustentar estos umbrales de frecuencia respiratoria. Como habíamos indicado que la neumonía se caracteriza por múltiples características, por múltiples sintomatología, acá hay un estudio del 2022 en donde indica, por ejemplo, de que la tos estaba presente alrededor de en el 89% de los pacientes y, diagnosticados con neumonía. Y ese es un signo respiratoria propiamente, ¿no? Y también hay alguna sintomatología como la fiebre, que es extrapulmonar, que ha estado presente en el 5.8% de pacientes con neumonía en este estudio. Posteriormente, la taquipnia se ha evidenciado en el 55.4%, luego el aleteo nasal
y los tirajes intercostales han estado alrededor se han presentado en alrededor del 50% de los pacientes, ¿no? Otra sintomatología extrapulmonar, como el dolor de cabeza o la cefalea, estuvo presente en el 33.9%, ¿no? En cambio, los crepitantes al examen físico se ha evidenciado en el 42.9% de pacientes en este estudio. Y la dificultad para respirar, es decir, ya pacientes ya con mayor gravedad, han presentado el 29.1% de los pacientes, ¿no? La hipoxia, que se ha considerado con la saturación menor al 90%, ha estado presente en el 23% de los pacientes de este estudio. En cambio, los sibilantes, que también han estado presentes, pero en menor proporción, en el 22%. Otros síntomas que han estado presentes son, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, que nos van a indicar ya mayor severidad de la neumonía. En este estudio han estado presentes en el 32.8%, el dolor de tórax en el 30.6% y el dolor abdominal en el 29.0%. También es importante revisar los aspectos físicos en el momento del examen, ¿no? Y que nos van a hacer pensar en neumonía. Por ejemplo, el grado de distrés respiratorio, la tasa o la taquimia, que ya lo hemos revisado, también la tos, que no es específica de la neumonía, la auscultación, lo que le caracteriza son los crepitantes, ¿no? Y la disminución del murmullo vesicular a nivel de los campos pulmonares. También puede estar alterada el estado mental, como habíamos indicado, eso ya por alteración en la hipoxia, ¿no? Para confirmar el diagnóstico de la neumonía, si quisiéramos apoyarnos en un examen de imagen, podría ser en este caso, por ejemplo, la radiografía, en donde va a haber un infiltrado a nivel del tórax con condensación, ¿no? Pero como habíamos indicado, solamente esto va a ser posible o se sugiere que sea en pacientes con gravedad o cuando se tenga duda de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá presentamos una radiografía de una neumonía típica por Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Donde se ve el infiltrado intersticial, no hay un foco o de condensación focalizada, ¿no? Otros estudios complementarios donde en algunos sitios, principalmente de segundo o tercer nivel, se realiza cuando el paciente está hospitalizado principalmente, por ejemplo, puede ser el control del PCR, del procalcitonina, la leucocitosis, que podrían indicarnos algo de gravedad, ¿no? Y también la toma del control de la detección del virus sincitial respiratorio, ¿no? Con el IFI. Y en situaciones especiales ya se puede ampliar más, ¿no? Cuando cuando la neumonía está muy complicada y el paciente no está dando una respuesta adecuada al manejo, ¿no? Luego, bueno, acá tenemos otros exámenes. Por ejemplo, en este estudio lo que recomienda, por ejemplo, que en el nivel primario incluso se podría ya solicitar una radiografía de tórax para estar con mayor certeza e incluso una ecografía pulmonar. Bueno, y también ellos sugieren, o bueno, ratifican que son exámenes de pacientes hospitalizados. Y en pacientes especiales, como habíamos dicho anteriormente, en neumonías graves ya se lleva a hacer otro tipo de exámenes, ¿no?
como por ejemplo, en busca de hacer cultivos de esputo, de hacer una tomografía de tórax, cuando el diagnóstico no está muy claro. Y bueno, se estudia bastante la neumonía y se trata de sacar criterios de severidad para adelantarse al manejo del paciente. Como por ejemplo, acá hay dos estudios de severidad, como son el de la Sociedad Británica de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de Pediatría. Por ejemplo, lo que en la Sociedad Británica, ellos dicen como un criterio de severidad la temperatura mayor a 38.5, la frecuencia respiratoria mayor en niños pequeños, mayor a 70 por minuto, y en niños más grandes, mayores a 5 años, que la frecuencia respiratoria sea mayor a 50, ¿no? Y en comparación con la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, sigue tomando los parámetros que la OMS anteriormente ya había instaurado. En cambio, otros estudios, por ejemplo, para valorar la gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad, siempre ponen a la cabeza la temperatura. Por ejemplo, acá nos indican, en una neumonía leve, usualmente la temperatura es menos de 38,5. En cambio, en una neumonía severa, están mayores a 38,5. En cuanto a la insuficiencia respiratoria o a la dificultad respiratoria, las retracciones en una neumonía leve son ausentes o están en leve intensidad, no hay tiraje nasal, no se presenta apnea y tampoco hay dificultad para respirar, ¿no? O es muy leve la dificultad para respirar. ¿Cuándo hospitalizar o cuándo un paciente tiene riesgo para hospitalización? Y en los que debemos tener en cuenta cuando estamos en el nivel primario, va a depender principalmente de la edad del paciente, que tenga una enfermedad de base, como por ejemplo cardiopatías congénitas, síndromes genéticos, como por ejemplo síndrome de Down, fibrosis quística, o enfermedades pulmonares crónicas, la desnutrición, enfermedades de inmunodeficiencias, algunos desórdenes neurológicos, como por ejemplo PCI, epilepsia, y la presencia de, por ejemplo, la saturación de oxígeno en pacientes que viven en alturas de hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, que presenten menos del 92%, es un criterio ya para hospitalización, y en pacientes que viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, la saturación que sea menor al 85%, o que presenten una cianosis marcada. También es otro criterio de hospitalización, la deshidratación o la intolerancia oral, paciente que no va a poder tolerar el manejo por vía oral o ambulatorio. También es el distrés respiratorio, ya de moderado a severo, la descompensación hemodinámica, que eso va de la mano con la deshidratación. Luego, que sea una neumonía adquirida en la comunidad asociada o complicada con derrame pleural, o que esta neumonía tenga una evolución muy rápida, es decir, por ejemplo, que sea menor a 48 a 72 horas, que evolucione en forma desfavorable. Falta de respuesta al tratamiento antimicrobiano ambulatorio, un punto de quiebre es el 48 hasta 72 horas. Si el paciente no va bien y que va empeorando o evolucionando en forma desfavorable los parámetros que habíamos ya indicado anteriormente, ¿no? La frecuencia respiratoria, el distrés respiratorio, o que aparezca la intolerancia oral,
a las 48, 72 horas después de haber iniciado el tratamiento, también es un criterio para hospitalizar. La alteración del sensorio o que aparezcan convulsiones, también los niños que tengan sospecha de neumonía con un patógeno de alta virulencia, como por ejemplo el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y también todo niño debe hospitalizarse que tenga a cualquier edad y que su familia, por ejemplo, no pueda garantizarnos que va a recibir los cuidados necesarios. Y usualmente eso es en familias numerosas o en familias que no estén preparadas o que no tengan una educación adecuada, no un entendimiento adecuado. Y todo paciente menor de 3 meses. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el criterio para hospitalizar, en algunos dicen, para dar tratamiento antibiótico por vía endovenosa y hospitalaria es menores de 6 meses. Vamos a verlo más adelante. En cuanto al tratamiento, la recomendación del MINSA es que hay que dar cumplimiento a este acrónimo que dice FALTAN, ¿no? Que en donde la F se refiere a la fiebre, en donde hay que controlar la temperatura con el paracetamol, que se da a 15 miligramos por kilo de peso, ¿no? También hay que controlar o hay que ver cómo está la alimentación, si el niño es menor de 6 meses o aún no ha iniciado su alimentación complementaria. Hay que alentar a la mamá que continúe con la lactancia materna con frecuencia o con mayor frecuencia aún. Y si es que ya inició la frecuencia o la alimentación complementaria, se debe continuar con alimentos de uso habitual, ¿no? En cuanto a la L, que es líquidos, se le debe incrementar el aporte, debido a que la hidratación es necesaria, debido a que las pérdidas son mayores en una infección respiratoria, pérdidas que son a través de las secreciones, las pérdidas insensibles por aumento de la frecuencia respiratoria, y especialmente en pacientes que tienen fiebre. En cuanto a la tos, hay que evitar el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos y descongestionantes en los niños, por los efectos colaterales, ¿no? En cuanto a se refiere a la alarma, ¿y alarma a qué? Hay que alarmarnos para acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano si es que el niño presenta alguno de los siguientes signos de alarma. Por ejemplo, la dificultad para respirar, ¿no? Que puede traducirse con aumento de la frecuencia respiratoria, la taquipnea, los tirajes que pueden ser subcostales, intercostales, supraesternales, o que incluso aparezcan las sibilancias, esto es más en las neumonías atípicas. Y si es más grave aún, a la aparición del estridor, del quejido. También hay que acudir al establecimiento más cercano si es que la fiebre persiste a pesar de que han pasado 48 horas de iniciado el tratamiento antibiótico. También hay que acudir en forma urgente cuando hay dificultad para alimentación o para beber o para lactar y que haya vómitos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, más de 3 en una hora y es un criterio para hospitalización. El compromiso del sensorio, si es que el niño presenta irritabilidad o tendencia al sueño con rechazo a la toma de alimentos. En niños más pequeños, la ausencia de la sonrisa social. Y si es que el compromiso es aún mayor, la aparición de convulsiones, ¿no? Y también si el niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento recibido, ¿no? Esto ya habíamos indicado más o menos a las 48 horas, ¿no? Y la N de nariz, en niños pequeños sobre todo, la limpieza de las fosas nasales, si es que presentan secreciones, van a interferir con la alimentación o el sueño. Entonces, de ahí es la importancia que los niños deberíamos de hacer la limpieza. Usualmente se recomienda con una solución casera o en todo caso con suero fisiológico, ¿no?
El tratamiento, como habíamos indicado, va a ser, mejor dicho, dependiendo de la intensidad o de la gravedad de la neumonía. Usualmente una neumonía leve va a adquirir o se va a poder manejarse en el ambiente ambulatorio, es decir, dando un tratamiento ambulatorio. Y usualmente el medicamento de elección para las neumonías de tipo bacteriano es la amoxicilina a dosis de 90 miligramos por kilo de peso. Más o menos el tratamiento debería durar de 7 días. También la otra opción es el cloranfenicol a 50 miligramos por kilo día, cada 6 horas, ¿no? Y también el tratamiento por más o menos 7 días. Ahora, ante la posibilidad de que haya gérmenes atípicos, es decir, que provoquen neumonía típica, la elección, los antibióticos de elección, perdón, son los macrólidos, ¿no? Por ejemplo, la eritromicina, 50 miligramos por kilo día, divididos en 4 dosis cada 6 horas por aproximadamente 7 días. También podemos echar mano a la claritromicina a dosis de 15 miligramos por kilo día, divididos cada 12 horas por 7 días, y la citromicina de 10 miligramos por kilo día por cada día por 5 días, ¿no? En la neumonía adquirida en la comunidad, causada por el Streptococcus pneumoniae, es decir, que ya se demuestra o que se tenga bastante sospecha que esté causada por esta bacteria, no se recomienda el uso de los macrólidos, debido a que ya se han reportado una alta tasa de resistencia hacia estas bacterias, hacia esta bacteria por el uso de los macrólidos. Acá hay otra tabla, por ejemplo, donde nos recomienda el tratamiento ambulatorio antimicrobiano, lo que se iba diciendo, ¿no? De que en niños menores de 3 meses, el tratamiento debería, o recomienda esta guía, que debería ser el tratamiento hospitalario por la edad del niño, ¿no? Y porque refieren de que fácilmente se podrían complicar. En cambio, en niños de 4 meses a 4 años, si es que la sospecha es viral, no se recomienda antibióticos, ¿no? Pero si es que es una neumonía típica, también, bueno, esta guía también recomienda la amoxicilina. En cambio, cuando la sospecha es de una neumonía típica, bueno, recomienda esta guía la citromicina y como alternativa la claritromicina. En cambio, en niños mayores de 5 años, en donde la sospecha es mayor a una neumonía típica, el uso del macrólidos está también recomendada. Y en caso de que sea la neumonía típica, también se recomienda la amoxicilina, ¿no? En niños, en cuanto al tratamiento, en los niños que no presenten neumonías complicadas, el tratamiento debería de ser controlado a las 48 horas de haberse iniciado, ¿ya? Debido a que si la evolución es favorable, se puede completar el tratamiento hasta los 7 días. Y si es que la evolución es desfavorable, se debería reevaluar y considerar, uno, que no se está cumpliendo el tratamiento, es decir, que no hay adherencia en el tratamiento o que la familia no está cumpliendo con las dosis, o que se trate de una neumonía complicada, o que sea una neumonía por agentes resistentes, o que la neumonía esté siendo ocasionada por virus o gérmenes atípicos, o incluso por que haya la TDC de por medio. En estos casos, lo que se debería hacer en el ambiente primario es preparar la referencia a un establecimiento de mayor resolución. En cambio, continuando con el tratamiento en pacientes ya con neumonía de mayor gravedad, el tratamiento debería ser hospitalario. Lo que se recomienda es, por ejemplo, la ampicilina, la gentamicina y la amikacina, ¿no? En niños mayores de 2 meses de edad,
Lo que se recomienda también la ampicilina, el cloramfenicol y la penicilina G sódica. Por ejemplo, si a las 48, 72 horas la evolución es desfavorable, es decir, que persista la fiebre, que se incremente la dificultad respiratoria, que haya aumento en el requerimiento de oxígeno, hay que considerar el inicio de un tratamiento antibiótico de segunda línea por la posibilidad diagnóstica, volvemos a repetir, por una neumonía complicada o por gérmenes resistentes, o se trate de gérmenes atípicos o incluso de bacterias tipo tuberculosis, ¿no? El tratamiento, bueno, esta es otra guía, el tratamiento de un niño mayor de 2 meses de edad en el tercer nivel de atención, también se vuelve a recalcar el uso de la ampicilina, el cloramfenicol, la penicilina G sódica, e incluso ya se recomienda a este nivel el uso de ceftriaxona o cefotoxina, ¿no? La ceftriaxona va desde 75 hasta 100 miligramos por kilo día, puede ser dividido cada 12 horas y esto podría ser hasta 7 días. Y también se podría utilizar la cefotaxima a dosis de 150 miligramos por kilo día, divididos en 3 dosis, es decir, cada 8 horas, también hasta los 7 días, ¿no? Ah, también hay que tener en cuenta el tratamiento antimicrobiano en situaciones especiales, es decir, en pacientes que estén predispuestos a esta, ¿no? Por ejemplo, a una neumonía por aspiración. En estos casos, lo que esta guía recomienda es la amoxicilina más ácido clavulámico por vía venosa y si es que no se tiene a la mano como alternativa la clindamicina más la gentamicina. En pacientes con inmunodepresión, por ejemplo, en pacientes de inmunodepresión que no sean graves, recomienda la cefotaxima o la ceftriaxona. En inmunodepresión grave, lo que recomienda es la cefepime. Y en pacientes con neumonía nosocomial, es decir, adquirida dentro del hospital, lo que recomiendan ya, desde ya, es la cefotaxima o la amoxicilina más ácido clavulámico. Y cuando es tardía, es decir, más allá de los 5 días, se recomienda la piperacillina, el tazobactam más amicacina endovenosa o cefepime más amicacina. Y por último, en cuanto a las dosis de los fármacos anteriormente nombrados, los tenemos acá, ¿no? Habíamos dicho que la amicacina y nos recomienda de una dosis de 15 a 20 por kilo día. La amoxicilina más ácido clavulámico es bastante parecida, igual que la amoxicilina, de 80 a 90. Y también, por ejemplo, acá la ceftriaxona, la anterior guía nos recomendaba desde 75, en cambio esta desde 50 a 100 miligramos por kilo día. La clarito está igual a 15, la eritro igual de 30 a 50, y acá, por ejemplo, vemos que los celtamivir es en casos para ser usada en casos de neumonía provocada por virus de la influenza, ¿no? Que puede hacer, por ejemplo, en menores de 12 meses a 3 miligramos por kilo dosis, por un número de 2 días, ¿no? Más o menos, y en mayores de un año debería ser en menos de 15 kilos a 30 miligramos cada 12 horas. Y finalmente, la vancomicina también es recomendada, pero ya esto es en casos de neumonía grave, ¿no? De 40 a 50 miligramos por kilo día por 4 días más o menos. Bueno, y eso me parece que es todo, ¿no? Bueno, les agradezco mucho y espero que les haya servido de algo esta presentación. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Tupo Fernández, por acompañarnos el día de hoy.
Quizás algunos de los participantes tengan preguntas, pueden ustedes realizarlo a través del chat de Meet para que pueda ser respondida por el doctor Juan Carlos. A ver. Doctor, tenemos una pregunta de Fernanda Torres, que nos dice, bueno, saludos correspondientes, buen día doctor, felicitaciones por la excelente ponencia. Para ser atendido en emergencia, el menor debe tener temperatura por encima de 38.5 grados, ¿o cuál es el signo determinante para dicha atención? Ya, como habíamos indicado en los factores de riesgo de gravedad, son varios aspectos que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para la atención así en forma rápida, empezaríamos por la edad, ¿no? Si un paciente, mientras más pequeño, es más lábil. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que tiene ya la temperatura alta, incluso sin llegar más allá de las 38.5, ya se convierte en una emergencia. Otro factor de riesgo que debería de estar presente es la taquimia, es decir, mientras más alta sea la frecuencia respiratoria, como hemos indicado en los parámetros, ese paciente tiene que ser atendido ya. Otro factor de riesgo que también lo hemos indicado